Jesucristo, hablando a sus discípulos acerca de la venida del reino, les hizo una comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier árbol. Cuando comienza a salir los brotes, se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también cuando vean que suceden estas cosas, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 29 al 33. El reino de Dios tiene su lógica. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 1 de diciembre, año 2023. Hoy la Iglesia nos permite pensar en San Carlos de Foucauld. Charles de Foucauld es un santo, eremita y místico. Tiene esas dos características. Es un eremita, persona que le encanta la soledad, el silencio, la oración, el sacrificio, estar en un lugar apartado para poder contemplar la gloria de Dios. Y también es un místico. Nace en el año 1858, es un místico francés. Lo canonizó el Papa Francisco. Es inspirador de cantidad de movimientos espirituales. Hay un buen número de movimientos en el mundo a nombre de Charles de Foucauld. Gracias al ejemplo, a la fortaleza, a la perseverancia, gracias a que encontró a Dios a través de la mística y ser una persona eremita, desprendida de las seguridades de este mundo. Esa fue la clave. La clave para ese santo fue saber usar las cosas de este mundo. Y ahí está la clave para ser un buen creyente, un buen cristiano, un buen sacerdote. Saber usar las cosas de este mundo, no apegarse, no creer que eso es lo más importante, no creer que eso determina la vida. Son útiles, sí, pero San Carlos de Foucauld supo desprenderse de los asuntos de este mundo. Hay una frase que me gustó mucho de Charles de Foucauld que decía: la fe es incompatible con el orgullo, con la vanagloria, con el deseo de la estima de los demás. Con eso sería suficiente para tener una fe limpia, grande y maravillosa. Es incompatible con el orgullo humano, con la vanagloria, estar por encima de los demás, con el deseo de que todo mundo lo estime y lo nombre, la estima de los demás. La fe es compatible, dice Charles de Foucauld, con la humildad. San Carlos de Foucauld, un excelente eremita y místico. El reino de Dios tiene su lógica. Tiene toda la razón, la lógica. El reino de Dios tiene su lógica. Dios habla a manera de lógica. Pues aprendemos en la vida que todo tiene su razón de ser. La lógica es una parte de la filosofía que estudia como los principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento de los seres humanos. Es decir, la lógica le enseña a una persona a razonar, a ser coherente, a no ser contradictorio. Es decir, una manera muy correcta de pensar. Uno podría decir, todo tiene su lógica, todo tiene su razón de ser, tiene su lógica. Y por eso hay que aprenderla
como que con las características que ella tiene la lógica para uno poder pensar de una manera correcta. Por ejemplo, si Jesucristo le dice a sus discípulos, miren, les voy a dar una comparación lógica. Lo que sucede con una higuera o con un árbol cuando saca brotes, se acerca el verano. Así también van a ser las cosas con el reino de Dios. El reino de Dios tendrá que llegar en el momento que tiene que llegar. En ese momento tiene que llegar las cosas de Dios. Entonces las cosas de Dios tienen su qué, su lógica. Hay personas que cometen demasiados errores en la vida porque no les gusta la lógica. Les indican con un buen consejo sabio y hacen lo contrario. No tiene lógica lo que usted va a hacer, le diría a una persona. Puede que no utilice la palabra lógica. Pues está bien, no la utilice. Pero eso es lógica. Cuando una persona da un consejo a otro y le dice, no tiene razón lo que usted va a hacer, esa persona no es la indicada. Lo que usted va a decidir no es lo correcto por esto y por esto. Eso se llama ¿qué? Lógica. Hay la lógica y el papá de esa manera de pensar, razonar y tener criterios sanos fue el señor Aristóteles, un filósofo griego del siglo IV. Y hay una lógica que se llama la lógica aristotélica y Aristóteles le enseña al mundo a pensar con algo que él llamó silogismos, es decir, como que coloca unas premisas para que las personas comiencen a razonar a través de un concepto. Entonces los conceptos dan una lógica. Por ejemplo, hay una lógica de enseña Aristóteles que dice todos los hombres son mortales. Esa es como la primera premisa del silogismo. Todos los hombres son mortales. Bueno, es cierto, eso es cierto. Premisa número 2. Todos los griegos son hombres. Sí, los que viven en Grecia son hombres. Conclusión de la lógica, que es la tercera premisa del silogismo aristotélico. Todos los griegos son mortales. Entonces, saca una conclusión de dos premisas. Imagínense ustedes que viviéramos así la vida, cometeríamos menos errores en la vida. Menos errores. Tiene su lógica, el mundo, el reino de Dios va a venir. Ah, sí, señor, eso lo sé yo, tiene su lógica. ¿Se sabe cuándo va a venir? No, la Biblia no dice exactamente cuándo. ¿Cómo va a venir? No, la Biblia tampoco lo dice. Entonces no sea mentiroso, usted no es una persona lógica. Está diciendo cosas ilógicas. La lógica del reino de Dios tiene su tiempo y tiene su modo. Sabe vivir según el reglamento del reino y sabe esperar el reino definitivo de Dios. Hay una comparación que es el reino como una semilla. Ahí empieza una premisa de la lógica. Y la alternativa es vivir sobre las reglas de esa premisa que se llama la esperanza, que es una virtud cristiana. Ahí tiene la segunda premisa del silogismo de la lógica. Estar atento a su reino, es decir, la conclusión del silogismo, tiene lógica, porque a lo largo de la historia de la salvación, muchos profetas aparecieron hablando del reino de Dios, del fin de este mundo. ¿Aparecieron falsos? Sí, aparecieron muchos falsos anunciando el reino de Dios, que venía el nombre de Dios. La misión equivocada, por ejemplo, de que el reino que viene es de alguien que viene a gobernar y a cambiar la historia de Israel. Eso no es cierto. A Israel no le llegó un gobernante, le llegó fue un salvador, un Mesías, un salvador. Entonces no tiene lógica. No tiene lógica cuando una persona politiza mucho el mensaje de Dios. No tiene lógica. No tiene lógica cuando una persona intentando evangelizar como que se vuelve más moralizante y menos caritativo y bondadoso con los demás. Eso no tiene lógica. Y uno pregunta, ¿y por qué no tiene lógica? No, lea la Biblia y dirá que Jesucristo vino a perdonar, a salvar, instauró un reino, organizó una comunidad que se llama iglesia. Él no organizó una cantidad de jueces contra los demás. No tiene lógica lo que usted está predicando. La palabra lógica tiene su sentido.
Podemos pensar en el reino de Dios entre los falsos profetas en la historia. El asunto no termina allí, que hubo falsos profetas. Llegó el Salvador, instauró el reino de su papá y enseñó a vivir según ese reino de Dios. Hubo cantidad de seres humanos que no lo quisieron seguir, fueron necios, no tiene lógica. Dijeron que eso no era el reino de Dios y comenzaron a aparecer nuevos mensajeros y usurpadores del reino de Dios. Tanto que a Dios le tocó pues mandar como un mensajito y colocar un Instagram y colocar un correo electrónico y mandarle a decir a toda la gente, el maestro dice, no se dejen engañar. Vendrán usurpando mi nombre, capítulo 21 del Evangelio de San Lucas. No se dejen engañar. Entonces el punto del equilibrio para vivir según el reino de Dios y según la lógica de Dios es dejarse guiar por la palabra de Dios y no por los sucesos de la naturaleza. Es cierto que la palabra de Dios nunca pasará. La humanidad ha tenido toda esa experiencia. Nadie ha podido ni podrá cambiarle el sentido a la palabra de Dios. No lo ha logrado nadie hasta ahora. ¿Han habido falsos? Sí, falsos profetas, falsos mesías, falsos predicadores, exagerados, moralizantes, recalcitrantes. Sí, ha habido cantidad de gente dando vueltas en 2023 años, pero no han podido cambiar la palabra de Dios. La Escritura enseña que la salvación es obra de Dios y el trabajo de muchas personas. La virtud que se guía se llama la esperanza. El reino de Dios tiene su lógica, tiene su razón de ser. Así que no le cambien la lógica al reino de Dios. Predique un reino de Dios donde reina el amor, la caridad, la misericordia y la justicia con las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.